En los vídeos anteriores ya comenzamos a analizar en qué consiste ese concepto de soberanía monetaria que utilizan los teóricos de la teoría monetaria moderna, y en este epígrafe, en este vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es ver y revisar cuáles son las críticas que este concepto ha recibido. Comenzamos con el epígrafe que se denomina así tal cual, críticas. El concepto de soberanía monetaria que presenta la teoría monetaria moderna ha sido muy cuestionado. Comenzaremos con las críticas desde un punto de vista ortodoxo, que son tan sencillas como pobres. Como el dinero sería una criatura del mercado y no del Estado, no podría tener soberanía monetaria, sino que dependería del sector privado para realizar cualquier gasto, recaudando dinero antes, endeudándose u obteniéndolo de cualquier otra forma. Si el sector privado perdiese la confianza en el Estado por el motivo que fuese, habitualmente irresponsabilidad financiera por gastar mucho o por crear mucho dinero, entonces la moneda estatal sería menos valorada y utilizada. Como resume Robert Murphy del Instituto Mises, en resumen, la razón por la que la mayoría de los gobiernos del mundo, incluidos los gobiernos estatales de Estados Unidos, no son soberanos monetarios, es que a los miembros de la comunidad financiera les preocupa que abusen de la imprenta. Desde este punto de vista, es la pérdida de confianza en la moneda estatal por parte de los agentes económicos lo que lleva a los estados a abandonar su soberanía monetaria, utilizando una moneda extranjera, vinculándose o endeudándose en ella. En palabras de Murphy, un gobierno que practicara una inflación monetaria demasiado temeraria, lo que llevaría a los inversores a rehuir esa moneda soberana concreta, se vería obligado a hacer una o varias de estas concesiones para seguir formando parte de la comunidad financiera mundial. Y esta pérdida de confianza en la moneda estatal por parte de los agentes privados podría afectar incluso a las economías más desarrolladas emisoras de su propia moneda. Por ejemplo, Farah Omran y Mark Zelmer apuntan que incluso el estado de Canadá podría llegar a sufrir una devaluación importante de su moneda, lo que le provocaría inflación a través de las importaciones y un menor margen de espacio fiscal si los inversores financieros perdieran la confianza en la estabilidad de sus finanzas públicas. En sus propias palabras, en la medida en que los inversores crean que los recursos futuros podrían tener que destinarse al servicio de la deuda adicional, esto probablemente iría acompañado de una depreciación del tipo de cambio en términos reales. La clave sería que los inversores, en un contexto de libertad internacional de capitales, podrían retirar sus fondos rápida y fácilmente de cualquier país sobre el que tuvieran el mínimo de duda con respecto a la estabilidad de las cuentas públicas. Por eso, estos autores critican a la teoría monetaria moderna debido a que, leo literalmente, exagera el grado de soberanía monetaria del que gozan los gobiernos en un mundo en el que tanto los inversores nacionales como los extranjeros pueden desplegar sus fondos donde mejor les parezca con un clic de ratón. Como se puede ver, las críticas ortodoxas consideran que la soberanía monetaria de los países depende del humor y acciones de los agentes privados, especialmente los financieros. Sobre ello seguiremos hablando en el capítulo siguiente. En cambio, las críticas provenientes del mundo heterodoxo son mucho más complejas, realistas y constructivas. La principal crítica que ha recibido el concepto de soberanía monetaria de la teoría monetaria moderna desde un punto de vista heterodoxo es que solo es válido para muy pocas economías nacionales, entre las cuales destacaría principalmente Estados Unidos. A fin de cuentas, la mayor parte de las economías utilizan una moneda extranjera o la vinculan a otra cuando no se endeudan en moneda extranjera, de forma que el concepto de soberanía monetaria plena solo quedaría reducido a unos pocos estados de los más de 200 que hay en el planeta. De ahí que, para empezar, se cuestione la utilidad del concepto de soberanía monetaria y de la propia teoría monetaria moderna. Solo servirían para esas pocas economías, no para el resto. Por ejemplo, Gerald Epstein lo explica así. Aunque los defensores de la teoría monetaria moderna afirman que su marco macroeconómico se aplica a todos los países con moneda soberana, existe evidencia significativa de que no se aplica a la gran mayoría de los países en desarrollo que están integrados en los mercados financieros globales. Por eso es frecuente que la teoría monetaria moderna sea criticada por adolecer de una visión centrada únicamente en las economías desarrolladas, no aportando gran cosa a las economías en desarrollo. En cualquier caso, la cuestión central no es que la mayoría de estados no tengan actualmente soberanía monetaria, algo sobre lo que no hay discusión, sino si pueden llegar a tenerla en algún momento.
La teoría monetaria moderna no ignora la situación actual de la mayor parte de países, simplemente se limita a señalar que, mientras no tengan soberanía monetaria plena, tendrán menos margen fiscal que las economías que sí la tienen. Y obviamente su recomendación política para estos países es que no utilicen monedas extranjeras, que establezcan un tipo de cambio flexible para no vincularse a ninguna otra moneda o activo y que no se endeuden en moneda extranjera. Lo que plantean la mayor parte de los críticos es que esas economías, incluso aunque quisiesen, no pueden hacer tal cosa. ¿Por qué? Pues básicamente por las implicaciones de la conocida como restricción externa, un concepto desarrollado por economistas como Raúl Prebisch, Celso Furtado o Antoni Zirwal. La cuestión sería, en términos resumidos y básicos, que esas economías poco desarrolladas tienen estructuras productivas poco diversificadas y necesitan importar continuamente muchos productos de otros países, para lo cual necesitan monedas extranjeras, no la suya propia. Este déficit comercial y por cuenta corriente continuado provoca una necesidad constante de divisas que, si no se asegura, conlleva una depreciación notable de su moneda nacional, algo que encarece las importaciones, lo que podría provocar inflación importada si se trasladase al resto de productos nacionales. Además, dada la dependencia de los flujos financieros que experimentan estas economías para conseguir las divisas que necesitan, cualquier retirada importante de inversiones financieras por parte de agentes económicos extranjeros podría hundir la cotización de la moneda y provocar inflación importada. Por último, en muchas de estas economías se tiende a huir de la moneda local y a utilizar alguna moneda extranjera, normalmente el dólar estadounidense, para protegerse de la inflación que suelen sufrir históricamente. Este delicado contexto macroeconómico forzaría a este tipo de economías a abandonar su soberanía monetaria plena a través de dos diferentes vías. Por un lado, para evitar la fuga de inversiones por parte de agentes extranjeros, suelen adoptar un tipo de cambio fijo que envíe señales de que la moneda va a mantenerse estable. Por otro lado, para obtener las divisas que pueden necesitar en situaciones de crisis, estas economías suelen recurrir a endeudamiento en moneda extranjera, normalmente dólares estadounidenses. En consecuencia, estas economías estarían dejando a un lado la soberanía monetaria plena, en los términos de la teoría monetaria moderna, prácticamente por obligación, para evitar fugas de inversiones financieras y una elevada depreciación de su moneda que solo le provocaría inflación importada. Como lo resumen Rodrigo Berganini y Bruno De Conti, los países periféricos, en el contexto de la globalización financiera, no son plenamente soberanos a la hora de determinar su propia política macroeconómica. El tipo de cambio está potencialmente bajo la presión de movimientos de flujo de capital. Las políticas monetarias, fiscal y cambiarias en los países periféricos tienen restricciones que no son consideradas por la teoría monetaria moderna. Por eso solo algunas pocas economías nacionales, cuyas monedas gozan de cierta estabilidad, podrían permitirse cumplir los criterios para tener una soberanía monetaria completa, incluso aunque mantuviesen déficit por cuenta corriente continuado. Y uno de los factores más importantes que otorgaría estabilidad a las monedas es que sean demandadas internacionalmente porque son utilizadas en las transacciones comerciales, financieras o simplemente como reserva de valor. De ahí que algunos como Epstein señalen que solo los países que emiten su propia moneda internacionalmente aceptada, moneda fuerte, podría tener el espacio político para llevar a cabo políticas de teoría monetaria moderna. Algunos críticos han enfatizado que esto se produce gracias a la solidez económica, política y financiera del país en cuestión, como por ejemplo Sergio Cesarato, quien señala que no todas las monedas nacionales están en el mismo plano. Hay monedas que en virtud de la solidez económica y política y de la solvencia financiera del país emisor, que por ejemplo no tiene un historial de quiebra financiera, son comúnmente aceptados en pagos internacionales. Este planteamiento invierte la causalidad entre la soberanía monetaria y la flexibilidad del tipo de cambio que plantea la teoría monetaria moderna. En vez de que el tipo de cambio flexible otorgue soberanía monetaria, es precisamente la soberanía monetaria lo que otorgaría la posibilidad de establecer un tipo de cambio flexible.
Algunos van más allá e indican que, en realidad, solo Estados Unidos tiene soberanía monetaria completa por ser su moneda la única hegemónica a nivel internacional, utilizada además masivamente como reserva internacional. Se estima que el 90% del comercio mundial se realiza en dólares y que aproximadamente el 60% de las reservas internacionales están nominadas en dólares, lo que el ministro de Finanzas de Gaulle, Giscard d'Estaing, llamó privilegio exorbitante. Así lo resume Ocampo. Solo hay un país en el mundo que posiblemente podría seguir las prescripciones políticas de la teoría monetaria moderna sin desencadenar necesariamente presiones inflacionarias a corto plazo: Estados Unidos. Esto se debe simplemente a que el dólar es una moneda global. También se ha apuntado que no es necesario que la moneda sea utilizada internacionalmente para disfrutar de soberanía monetaria. También se puede registrar habitualmente superávit por cuenta corriente, que es justo lo que les brinda suficientes divisas y reservas internacionales para controlar la estabilidad de su propia moneda. Tal y como apuntan Bergagnini y De Conti, solo las monedas de los países mercantilistas, es decir, aquellos con persistente superávit en cuenta corriente, y los Estados Unidos de América, pueden tener aceptación ilimitada. Los países no mercantilistas necesitan implementar una gestión del tipo de cambio para lograr el equilibrio externo. Como comentábamos antes, esto es algo que también contempla la teoría monetaria moderna. En palabras de Randall Wright, los países que mantienen un superávit por cuenta corriente sostenido tienen una entrada constante de reservas de divisa, pueden mantener un tipo de cambio fijo, incluso mientras persiguen la independencia de la política nacional y, si lo desean, la libre circulación de capitales. Este reconocimiento no va en contra de los postulados que tiene la teoría monetaria moderna de la soberanía monetaria. El hecho de que tener un tipo de cambio flexible otorga siempre mayor margen fiscal no quiere decir que no se pueda tener amplio margen fiscal con un tipo de cambio fijo, aunque para ello sea necesario registrar superávit por cuenta corriente. En el caso de que ello dejara de ocurrir, el Estado perdería ese mayor grado de espacio fiscal. En cambio, eso nunca ocurriría si se mantiene el tipo de cambio flexible, por lo que para la teoría monetaria moderna esta última es una opción preferible para disponer de espacio fiscal, especialmente teniendo en cuenta que, por identidad contable, no es posible que todas las economías del planeta registren superávit por cuenta corriente, algo que veremos con más detalle en el capítulo 5. Desde un punto de vista marxista, se hace hincapié en que no es solo el poder económico o comercial de estas economías desarrolladas lo que explica que sus monedas sean utilizadas en el sistema monetario global, sino también su poder político y militar. Por ejemplo, Winsetzky señala que esas superpotencias como Estados Unidos pueden permitirse un superávit significativo de importaciones sobre exportaciones porque la fuerza de su dominación monetaria se basa en su poder político y militar, que mantiene la demanda de su moneda. Sin embargo, los neochartalistas reducen la capacidad económica de los estados individuales a cuestiones estrictamente contables, mientras que la dimensión política parece neutral. Esta idea es compartida por los analistas de la economía del desarrollo y de la economía política internacional, principalmente Leiner, Strange y Kattelbrunner y Panzeira. Según Kirchner, así habría sido a lo largo de toda la historia. Los estados centrales o hegemónicos han manipulado los mercados monetarios internacionales, controlando las tasas de cambio o interrumpiendo el funcionamiento de los mercados financieros, para someter a los países más débiles de la periferia. Tal y como desarrollan la Pavisa y Aguila, los pagos monetarios internacionales tienen un carácter obligatorio más que voluntario, es decir, las naciones están obligadas a entregar la forma prevaleciente de dinero mundial. La falta de soberanía monetaria es el resultado de restricciones estructurales internacionales, más que de opciones políticas. Desde un punto de vista keynesiano, Daniela Preitz combina este factor de la posición política de la moneda a nivel internacional con el concepto de soberanía monetaria, entendida como capacidad para emitir la moneda que se utiliza, para explicar cuál es el grado de espacio político que disponen los diferentes países. Por eso, desde este punto de vista, simplemente tener soberanía monetaria no confiere el mayor grado de maniobra fiscal, sino que es importante tener en cuenta también cuál es la posición de la moneda en la jerarquía internacional de monedas. Esta jerarquía vendría explicada por la liquidez de las monedas que, a su vez, y siguiendo a Davidson, dependería del número de contratos firmados y que estaría relacionado con su capacidad para realizar las tres funciones del dinero a nivel global.
De esta forma, en la cúspide de la pirámide se encontraría la moneda más líquida y utilizada de todas, el dólar estadounidense, que actuaría como pieza central a partir de la cual se organizarían el resto de las monedas, menos líquidas y utilizadas. Le seguiría el euro, por ser una importante divisa de reserva internacional, luego las monedas del resto de economías centrales y finalmente las monedas de las economías periféricas. En las propias palabras de Preitz, la asimetría monetaria es consecuencia de la estructura jerárquica de un sistema financiero y monetario internacional organizado en torno a una moneda nacional que se convierte en su denominada moneda clave. Las divisas se posicionan jerárquicamente según su grado de liquidez, que se relaciona con su capacidad para realizar las tres funciones del dinero a nivel internacional. Atendiendo a esta clasificación, el estado con mayor grado de espacio fiscal sería Estados Unidos, seguido del resto de economías centrales con moneda propia, que se situarían antes de los estados de la eurozona al no disponer soberanía monetaria. A continuación, se encontrarían los estados de economías en desarrollo que tienen soberanía monetaria, luego los que tienen soberanía monetaria parcial porque no logran que su moneda sea utilizada completamente en su propio territorio, y finalmente los que no emiten su propia moneda. Como se puede ver, esta es una clasificación más compleja y detallada que la que realiza la teoría monetaria moderna y que llega a conclusiones diferentes, ya que, por ejemplo, sitúa a la eurozona con mayor grado de espacio fiscal que otros estados con soberanía monetaria. En sus propias palabras, si consideramos las asimetrías monetarias, financieras y macroeconómicas reales del sistema financiero y monetario actual, llegamos a conclusiones muy diferentes a las de Ray con respecto a la relación entre el espacio de políticas y los regímenes cambiarios en las economías de mercados emergentes. Por otro lado, hay críticos que consideran que ni siquiera los países cuya moneda se utiliza internacionalmente tienen soberanía monetaria plena, básicamente porque dicho fenómeno podría dejar de darse y, por lo tanto, el privilegio acabar. Por ejemplo, Epstein señala que incluso para aquellos países que emiten sus propias monedas internacionales, la sostenibilidad y explotabilidad del papel internacional no es absoluta. La evidencia histórica y empírica sugiere que incluso las fuerzas considerables para la persistencia de las posiciones clave de divisa pueden debilitarse con el tiempo, tal vez incluso caer rápida y dramáticamente. Es más, algunos críticos como Thomas Paley consideran que ni siquiera en la actualidad Estados Unidos está a salvo de perder su condición de soberano pleno, algo que ya habría demostrado la historia reciente. Leo literalmente. La realidad de que Estados Unidos está, en principio, potencialmente sujeto al mismo tipo de restricciones que otros gobiernos se evidencia en la historia económica de la década de 1970. Esa era fue un periodo de debilidad del dólar y muestra que Estados Unidos también puede estar sujeto a fuertes restricciones financieras. Hasta aquí las críticas al concepto de soberanía monetaria de la teoría monetaria moderna. En el siguiente vídeo exploraremos cómo han contestado los autores de este enfoque a dichas críticas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.